Un abracito en el Señor para todos, que la gracia de Dios esté con ustedes, con nosotros y nos acompañe siempre. Vamos a iniciar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día, por tu maravillosa presencia en medio de nosotros, por tu santísimo amor. Seas para siempre bendito, alabado y adorado en el santísimo sacramento del altar. Te adoramos, Jesús, en todos los sagrarios del mundo entero. Y te pedimos que nos ayudes a ser sagrarios vivos, para que con nuestras vidas llenas de tu plenitud podamos también iluminar un mundo oscuro que carece de tu presencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Mis amados, bueno, ¿en qué parte nos encontramos en este momento para aquellos que quizá, ¿para dónde vamos? ¿Dónde estamos? Estamos en la segunda parte de la preparación para la consagración a San José, acercándonos rápidamente a la mitad de esta parte, donde ya se acabarán estas charlas. Nos quedan 2 por vivir, esta de los hijos y la próxima que es hacia los esposos. Y luego viviremos la peregrinación que marcará el final de esta segunda parte. Venimos de esta segunda parte de contemplar una reflexión para padres, para que cada uno de nosotros pueda evaluar y comprender profundamente qué es aquello a lo cual el Señor lo ha llamado, cuál es esa vocación al amor, a la cual el Señor nos ha llamado a través del don de ser padres. Y hacíamos unas recomendaciones quizá para poder crecer en paternidad y en maternidad en orden a Dios, de forma que podamos construir en nuestros hijos. Lo que decíamos de autoridad es simple y sencillamente hacer crecer el bien en nuestros hijos, naturales o espirituales. Ustedes son hijos de mi hogar, hijos de este humilde hogar que está a su servicio. Por lo tanto, nos consideramos también en la responsabilidad, en el deber de poder y de querer acompañar sus vidas, que ustedes puedan crecer en el bien. Bueno, ahora en esta charla viviremos unas recomendaciones para hijos. ¿Cómo puede un hijo vivir plenamente la vocación al amor a la cual ha sido llamado? La vocación al amor a la cual ha sido llamado en medio de una familia. Cuando venimos al mundo, miren, venimos desprovistos de todo. No traemos ropa, no traemos bienes materiales, no traemos ni siquiera alimento, no traemos nada. Venimos con una familia. Una familia muchas veces compuesta solo por la mamá, otras por la mamá y el papá, otras por mamá, papá, abuelos, tíos, y esa familia extensa y completa que el Señor ha provisto para cada uno de nosotros, merece ser tratada como lo que es, como un tesoro. Y esta charla, aunque está dirigida a los hijos, ¿cómo ser mejor hijo? Todos somos hijos, todos venimos de alguna parte. Entonces, es como hacerle honor a ese origen, corresponder el amor de Dios a través
de nuestra relación con el otro, empezando por mis papás. Si ustedes se ponen a observar, todo buen hijo es un buen cristiano, o mejor dicho, todo buen cristiano es un buen hijo, es un buen esposo. Todo buen hijo es un buen papá. Como que de ahí parte todo. El origen de lo que somos, de lo que estamos llamados a ser, está marcado profundamente por este inicio, el inicio de tu vida. Aquí vamos a comprender un poco más lo que significa ser hijos en la voluntad de Dios. Y cómo es imposible que yo quiera crecer en amor despreciando a mis progenitores, a quienes me han dado la vida, de quienes Dios se ha valido para llamarme a la existencia. En Dios, que todo lo que no es llega a ser, en todo ello Dios me ha llamado a través de mis papás, principalmente. Pero no solo va dirigido, en la última parte veremos, no solamente está dirigido a hijos, sino es una manera de yo vivir plenamente, que es el propósito de esa consagración a San José, descubrir la plenitud y el orden que su intercesión, que su amor, que su instrucción como Padre viene a traerle a mi vida para hacerla plena y verdadera en el amor puro y santo. Esa es la gracia de esta consagración, la plenitud. ¿Cómo puedo yo llegar a ser pleno? Pónganse ustedes a pensar en un momento. Una persona que desconoce completamente a sus padres, que no les tiene en cuenta para nada, que hace como si no existiesen, esa persona puede ser realmente feliz y plena. Tendrá momentos de alegría, de esparcimiento, de regocijo en algo que le produzca placer, pero feliz, no podrá serlo verdaderamente. Va en contra de la naturaleza de su propia alma, porque su alma tiene un deseo de comunión tan arraigado y tan profundamente intrincado en su alma, unido a su ser, que le recuerda en todo que Dios le llama, le ama y le ha amado desde siempre a través de sus seres queridos, de sus papás. Si ustedes se ponen a observar los anhelos del corazón humano, son eso, un recordatorio de que Dios existe, me ama y me llama. Esos son los anhelos del corazón humano. Si hubiésemos empezado la consagración por aquí, quizá no hubiese sido tan atrayente para algunos, como me han escrito en tantos mensajes al interno que me dicen, es que eso es como atrayente, como un imán. Los temas que usted está dando son como un imán. Bendito sea Dios y en su presencia santa, que saben que está aquí en medio de nosotros, en el santísimo sacramento del altar, que todo sea para su gloria, para que nuestra vida sea plena en Él, en su amor. Todo sea para Él, solo para Él. Entonces, cuando pensamos en la importancia de nuestra relación con los demás, estamos pensando en el anhelo de comunión. Cuando no se vive profunda y verdaderamente, ordenadamente, tiene unas consecuencias muy nefastas para el alma, lo que ya veíamos. Pero yendo a los mandamientos, vemos que el desorden en los mandamientos trae desorden en toda nuestra vida. En cambio, el orden en los mandamientos como que devuelve el orden natural a nuestra vida en toda la extensión de la palabra. Qué belleza a nosotros poder realmente verlo así, como que viene a traer, los mandamientos vienen a traer plenitud y vienen a traer orden. Si ustedes recuerdan, los primeros 3 mandamientos están orientados hacia Dios. Y no porque Dios sea un narcisista como hacen ver muchos ateos y personas contrarias a la fe, como si Dios quisiera todo para Él. No, Él quiere todo para nosotros, pero sabe que la manera más santa, más digna
para nuestra alma es a través de Él. Para Él, cuando buscamos la gloria de Dios, todo lo demás tiene sentido. Todo lo que hay en nuestra vida como que toma su lugar. Y eso es lo que Dios quiere darnos en esta hermosura de los mandamientos. O sea, estamos llamados a confiar en Él como Padre, Padre verdadero, Padre de toda paternidad, en el cielo y en la tierra. Él es Padre, sobre todo Padre, nuestro Padre celestial. Y como buen Padre quiere lo mejor para nosotros. Nos ama y quiere bendecir nuestras vidas. Por ello nos pone límites tan amorosamente claros como los mandamientos. Por eso ordena nuestra vida en los mandamientos. Y si observamos los primeros 3 mandamientos, son amar a Dios sobre todas las cosas es el primero, no jurar su santo nombre en vano y santificar las fiestas. 3 mandamientos, los primeros 3 orientados hacia Dios y los 7 siguientes están orientados hacia el prójimo, donde el primero de esos 7 hacia el prójimo es como si los dividiéramos en 2. Los 3 primeros orientados hacia Dios y los otros 7, número de la plenitud, dicho sea de paso, cumplir esos 7 mandamientos nos ordenan la vida, nos llevan a una plenitud. Y el primero de esos 7 es honrar a padre y madre. Pero miren el orden profundo, la belleza, la profundidad, la hermosura de los mandamientos y cómo se dan a nosotros. Si tú no cumples los primeros 3, los otros 7, olvídate que los vas a hacer bien. Olvídate que los vas a vivir bien. Y olvídate de la plenitud y de la felicidad y por ahí derecho de todo. Esos 3 primeros son como el cimiento de todo. Por ello, para yo ser buen hijo de mis papás, tengo que ser primero buen hijo de Dios. Primero, ser hijo de Dios me devuelve la dignidad suficiente, necesaria para la plenitud, para vivir un camino de plenitud. El primero de los mandamientos hacia los demás es hacia mis padres, porque son quienes en Dios me ha mostrado su rostro y me ha llamado a ser. Ha llamado a Dios a ser lo que no era a través de los padres. La importancia de los padres. Ese primer mandamiento hacia los hombres, entonces, va dirigido primeramente hacia los padres. Entonces, sería como este orden. Primero Dios, luego los padres y luego los demás. Y esos demás son hermanos, tíos, primos, sobrinos, abuelos, etcétera, etcétera, cada miembro de mi familia. Y de ahí para abajo mis vecinos, compañeros de trabajo, en ese orden santo van las cosas. Porque saben que muchas veces queremos honrar primero al de la calle, olvidándonos de la honra que le debemos a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos también que nosotros tenemos. Y queremos muchas veces que nuestros hijos sean buenos con nosotros cuando nosotros no hemos sido buenos con nuestros padres. Miren qué paradoja. El primer mandamiento entonces hacia los demás es hacia los papás. ¿Por qué entonces hay un interés como siniestro del demonio, de los espíritus malignos que quieren que no seamos buenos hijos? Hay un interés macabro. Y aquí vamos a ver una correlación, y esta es como una continuidad de la charla anterior, una reflexión hacia padres, porque también es justo que los padres vean el otro lado. Quizás se les ha olvidado un poco lo que es ser hijo, por eso se les dificulta un poco ser padres. Y hay un interés siniestro del mal
sobre las familias cuando quiere deformar y desfigurar la imagen de los padres en los hijos. Y es que no le interesa al demonio que nosotros veamos bien y verdaderamente, con ojos de verdad, que pasemos todo lo que nuestros padres son a través de la Santísima Cruz de nuestro Señor Jesucristo. No le interesa que los veamos claramente y tal cual son. Por eso anda exagerando los defectos de nuestros papás, exagerando sus pecados y achicando sus virtudes y sus cosas buenas, porque no le interesa. ¿Y saben por qué no le interesa? Porque Dios, que es Padre de toda paternidad, en el cielo y en la tierra, refleja su rostro amoroso a los hijos en la tierra a través de los padres. Entonces, deformando la visión de los hijos hacia los padres, haciendo que esa visión de padre se vea completamente distorsionada y sea una visión equivocada, habrá el demonio cometido un 2 por 1, un golazo impresionante. Nuestro Señor lo reprenda y haga oídos sordos esta conversación para él. Entonces, si yo al ver a mi papá veo el rostro de Dios, el demonio va y ataca a la yugular, destruye la imagen de Padre Dios en nuestros padres, haciéndolos ver peor de lo que son. Si de por sí ya todos somos pecadores, los hace ver aún más pecadores, porque saben una cosa, en este camino de fe y en el acompañamiento a las almas, yo no he visto nada tan exigente como un hijo con un papá. Es impresionante, o sea, no somos tan exigentes con nuestros demás familiares o con nadie del mundo como lo somos con nuestros padres. Y de alguna manera es que queremos ver correspondido ese amor profundo que tenemos por ellos y que quizás se ha visto frustrado por los errores de ellos. Queremos verlo colmado y al no ver esa correspondencia los juzgamos tan duramente que no hay espacio para el amor. Si estas charlas tienen como propósito enseñarnos a vivir un amor más profundo, es la escuela del amor. Estamos en estas charlas que son llamadas la escuela del amor. Miren, de la charla pasada recibí muchos mensajes de papás, quizá muchos con agradecimiento por todo lo que allí se dijo, pero otros con agobio, con tristeza. Y decían, es que yo no he sido un buen papá, yo no he sido una buena mamá, he abandonado a mis hijos. Y solo Dios conoce las circunstancias por las cuales está pasando cada familia en este momento. Pero también Él conoce que la única esperanza es el camino de reparación. Si ustedes se han considerado malos papás, empiecen por ser buenos hijos. No hay nada que pueda ser más admirable ante un hijo que ver el ejemplo en su papá. Usted quiere que su hijo sea buen hijo. Bueno, del ejemplo. ¿Cómo? Siendo usted buen hijo de sus padres. En mi caso, yo quiero que mi hija sea una buena hija, listo. Me voy a preocupar y me voy a esmerar hasta donde más me sea posible, con la ayuda de la gracia, en ser buena hija. Yo de mis papás, verlos con respeto, si quiero que mi hija me vea con respeto. Pero vamos a ver eso de honrar, que no se limita solo a respetar, va más allá, pero lo vamos a ver ahorita. Entonces, hay un interés terrible en que no veamos verdaderamente a nuestros padres tal cual son. Y esto hay que desenmascararlo y decirlo. Hay un interés del demonio en que esto no se vea así. Escuchaba yo a un sacerdote que decía que en los exorcismos el demonio nunca mencionaba a María como madre, siendo que es madre de todos nosotros, madre de Jesús. No hay una mejor madre que ella. Y que tampoco mencionaba a Dios Padre, ni a San José Padre, ni nada por el estilo. O sea, él no tiene ninguna relación, no quiere tener ninguna relación con padres y madres. Ya vemos entonces que aquellos que no quieren reconocer
en sus padres de la tierra, autoridad de Dios y orden santo de Dios para todos nosotros, son aquellos que ya viven un infierno en la tierra, porque en el infierno no hay padre ni madre, y por ende nadie es hermano de nadie. En el infierno no se vive la comunión. La comunión es de los santos, los que están en el cielo. En el infierno, ¿qué podrá haber? Descomunión, desunión, división. Todo lo que quiere traer a nuestras familias por anticipado el demonio es esto, desunión, que no veamos en nuestros padres lo que son. Figura de Dios, presencia de Dios en nuestra vida, con todos sus defectos. Ya vemos entonces la terrible guerra que se libra en cada hogar, en cada matrimonio, en cada padre, en el corazón de cada padre, pero también en el corazón de cada hijo. Y estas son las guerras que no salen en el periódico, no salen en las redes sociales, pero son las guerras que cada uno de nosotros está librando a diario. Aquí vamos a conocer cómo enfrentar esta batalla de la mano de Dios. Entonces, el desorden más profundo del hombre se cierne sobre él cuando este mandamiento de honra a padre y madre no se vive con integridad. El desorden más profundo y el origen de todo mal es el desorden en los mandamientos. Cuando usted no pone a Dios sobre todo, y mejor dicho, en la base de todo, el amor a Dios, no lo pone en la base de todo, olvídese que eso le va a funcionar. Asimismo, este mandamiento de honra a padre y madre nos muestra nuestra relación con los cercanos, pero también con toda nuestra familia. Nos pone en un orden, cómo debo yo actuar con cada miembro de mi familia. Y si yo quiero sanar una relación con alguien de mi familia, empezando por mis papás, ¿qué debo hacer? Sanar la relación con mis papás, pero también con mis hermanos, con mis abuelos, con mis tíos, mis sobrinos, con mis propios hijos. Digamos que es como una charla universal, por así decirlo, porque es que aplica no solamente hacia una sola dirección, sino es multidimensional, hacia todas las direcciones. Lo que vamos a enseñar aquí, cójalo y vívalo en cualquier ámbito de su vida y va a tener aplicabilidad. Bueno, por último diremos que el Padre, ya para finalizar esta introducción, el Padre es lo más cercano a la divinidad. Todo padre de familia es lo más cercano a la divinidad, al rostro de nuestro Señor. Por un instante consideren esto y piensen si San José es modelo de todos los padres, ¿cómo se habrá reflejado en él? ¿Con qué luz y con qué claridad? La presencia de Dios Padre, ya que era el Hijo de Dios a quien iba a educar San José. ¿Con qué claridad entonces el Padre Eterno refleja sobre San José su luz bendita y divina, para que a su vez pueda iluminar la luz de quien será la luz del mundo? Imagínense esa hermosura. Dios, que es toda luz, Dios Padre, ilumina el rostro bendito de San José. Lo ilumina con tanta claridad y belleza para que su hijo humanado, cuando vea a San José, no vea a San José, sino que vea a Dios Padre. Por ello, la devoción a San José, les digo algo, es una devoción que sobre todos nosotros tiene una autoridad sobrenatural. Porque si en María se gesta el Verbo Divino y cada uno de nosotros en él, solo a través de la intercesión de San José, el Cristo que nos habita podrá completarnos hasta nuestra plena madurez espiritual.
Solo bajo la mirada atenta del Padre, el Hijo podrá crecer. Cada uno de nosotros podrá crecer solo bajo la mirada atenta del Padre, que es la mirada atenta del mismo Dios. ¡Qué belleza! El orden santo que San José viene a instaurar en nuestras almas. La Virgen María gesta a Jesús, lo concibe en su vientre por obra y gracia del Espíritu Santo, y por obra y gracia del Espíritu Santo también nos concibe a cada uno de nosotros en su vientre. Cuando nos unimos a Cristo, también nos estamos uniendo a la Virgen. Es imposible no hacerlo. Es imposible separar a la madre del Hijo. Entonces, si nosotros al comulgar a Jesús nos hacemos parte de su cuerpo y de su sangre, nos estamos también encarnando en María para la gloria del Padre Eterno, por obra y gracia del Espíritu Santo. Nos estamos encarnando en el Hijo para gloria del Padre Eterno, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero vemos que para que Jesús hubiese podido llegar a su plenitud humana y divina, fue necesaria y fundamental la presencia de San José. Y así lo quiso el Padre Eterno, para comunicar también no solo de sus bienes divinos, al darnos la vida, sino también al comunicarnos la belleza y la perfección de su esencia, la capacidad de entender y de dialogar con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Esa hermosura de diálogo que se sostiene a través de toda nuestra vida es una capacidad con la cual nacemos. Pero no solo ahí ha quedado lo que Dios ha querido compartir con el mundo, sino que ha querido compartir su rostro de Padre con el mundo, en la presencia amorosa de San José. ¿Qué tal si cada hogar fuese consciente de esta verdad? Y por ello, esta consagración quiere ordenar nuestra vida de cara a Dios. Quiere ordenarla, quiere dignificarla, quiere plenificarla. Y como ven, cada consagración, cada año es una gracia distinta y completamente diferente de la anterior. Como que llega a completar, como que llega a tener una comunión más íntima de lo que ya vimos la consagración pasada. Y cada consagración como que se actualiza en el misterio de Cristo. Precisamente por eso, porque sabemos la necesidad de los hogares, de las familias, de que San José esté presente. Y Él no haya maneras de llegar a nuestras almas, a nuestros corazones, de las formas más dulces, más amorosas, sino partiendo de nuestra propia necesidad y fragilidad humana. Nuestra necesidad de reconocernos verdaderos hijos. Tan entrañable es y tan sencillo como eso. Sabe bien San José que queremos ser hijos, pero en nuestros padres no vemos muchas veces modelo de padres. Vemos es un montón de defectos. En la peregrinación les voy a contar un poquito más acerca de esto, porque además, dicho sea de paso, ¿para dónde va todas estas charlas? Porque aquí me dijeron que era la sanación del corazón, pero yo no he visto sanación casi en nada. En la peregrinación vamos a tener oportunidad de sanar los resentimientos, los dolores, pero sobre todo con aquellos que son nuestros padres, con nuestros familiares. Porque si nosotros sanamos esto, cualquier sanación no nos quedará pequeña. Esta peregrinación es una peregrinación al Monte Carmelo, que pretende la unión de mi alma con la de Dios, la unión de mi ser con el ser de Dios mismo. Y para llegar allá y poder entender el camino, mi camino, que es diferente al de ustedes y al de cada uno, yo necesito sanación, porque sin la sanación yo lo único que voy a hacer es propagar las heridas que hay en mi corazón. Un herido solo sabe herir, un sano solo sabe sanar. Bueno, vamos a ver en esta charla
ya finalizada esta amplia introducción, en lo que queda de esta hora, vamos a ver fundamentalmente dos aspectos y una tarea. Dos aspectos es, ¿qué me impide ser mejor hijo? Y aquí hemos reunido cinco causas por las cuales yo no puedo ser buen hijo, dentro de las cuales están anidadas otro tanto, ¿cierto? Pero fundamentalmente cinco razones por las cuales se me dificulta ser buen hijo. Usted identificará allí y si tiene otra para complementar, la puede dejar acá en la cajita de los comentarios, puede escribir para que le leamos. Como les digo, como les dije en alguna charla, yo no pretendo saber aquí más que nadie. Yo lo único que vengo a traer es la vivencia de Dios en mi alma, con todo y lo que ello todavía supone de imperfecta, de incompleta, que estará completa solo en el cielo. Dicho sea de paso, y quiero hacerles una invitación, porque es algo que el Señor ha puesto en el corazón, porque a raíz de todas estas consagraciones, varias personas nos han dicho, yo puedo compartir, no pocas, nos han pedido, yo puedo compartir este material en mis grupos y en mis espacios, siéntanse libres de hacerlo. Es más, al finalizar todo este curso de preparación para la consagración a San José, les vamos a dejar unas memorias por escrito, para que ustedes puedan profundizar, revivir todo lo que aquí vivieron, ¿cierto? Y además compartirlo con otros. Si en sus grupos quieren llevar todo lo que aquí hemos traído de enseñanza y ha sido de valor para ustedes, quieren compartirlo con otros, va a ser como un manual, un cómo yo enseñarle al otro lo que yo ya aprendí. Y al enseñarle al otro, yo afianzarlo en mi propia alma. Eso va a ser un libro que estamos terminando. Se acabará de editar cuando se acabe la consagración, porque no queremos dejar ninguna gracia que el Señor nos ha otorgado en esta consagración por fuera. Digamos que ya veníamos con un previo escrito, pero antes de publicarlo queríamos compartir en realidad el espíritu completo de la consagración. Entonces, si para usted ha sido de valor todo esto, puede usted adquirir todas las memorias en el orden, con todas las tareas y la profundidad, todos los recursos, todo, como si usted fuese a compartirlo con un grupo. Estar aquí donde estoy yo, que usted también pueda estar acá y pueda impartir esta enseñanza, si ha sido de valor para usted, que pueda llevarla también a sus grupos pastorales, bueno, a los espacios de fe que usted tiene, a su propia familia, que pueda compartirla con un ser querido incluso. Esto que les hemos compartido, saben que estará disponible en el Hogar San José de la Montaña, solo allí, porque todos los derechos de autor y todos los beneficios económicos son para el Hogar San José de la Montaña. Todo será para ese hogar, no para nosotros. Nosotros aquí solamente somos mandaderos, somos siervos inútiles. Mi hogar es eso, siervo inútil. En la presencia de Dios nos conceda a Dios hacerlo mejor cada día. Bueno, veremos entonces 5 razones fundamentales en las que nosotros hemos visto que todos aquellos que quieren ser mejores hijos no lo han logrado. Hay unas razones para ello. Y son 5. Y también veremos, bueno, yo cómo puedo cultivar mejor mi ser de hijo. ¿Cómo puedo sanar mi relación con mis papás? ¿Cómo puedo sanar esto? Y esta será una primera parte, porque la segunda parte, que es la del perdón, que quizás es la que más nos cuesta, la dejaremos en la peregrinación porque requiere un poco más de profundidad. Bueno, cuando hablamos del mandamiento honra a padre y madre, que es alrededor del cual se va a situar toda esta charla, veremos primero, bueno, ¿qué significa eso de honrar? Honrar hace referencia a honorable, ¿cierto? También hace referencia a alguien respetable. Y aquí tengo que hacer un paréntesis y una salvedad. El mandamiento es un mandamiento y no tiene excusas, porque como lo diría un predicador,
El corazón es una fábrica de ídolos, pero la mente y el entendimiento es una fábrica de excusas. Si ustedes me preguntaran a mí, yo tengo 1001 razón para no honrar a padre y madre en lo humano. Sin embargo, mi amor hacia Dios ha ordenado tanto y ha sanado tanto mi alma que he podido situar de forma adecuada toda mi historia con mi familia. En la peregrinación les voy a contar un poco más acerca de eso. Porque así como ustedes tienen dolores y dificultades, yo también los he tenido. Y a Dios doy gracias porque me ha permitido vivirlos y sanarlos en su presencia. Y ser también instrumento de sanación para mi propia familia, para mis propios papás. Y en base a esa vivencia es que esta charla se ha desarrollado, se ha planeado, se ha escrito. Honrar hace referencia a respetar. Cuando yo buscaba el término y su significado, eso es lo que nos señala. Actuar con integridad frente a alguien. Eso es honrar. Honrar no es simplemente respetar, actuar con integridad. Es decir, que yo dé a esa persona lo justo. Eso es actuar con integridad. La integridad y la justicia van de la mano. Actuar con integridad significa que yo acuda a ellos, a mis padres, en sus necesidades con prontitud, con diligencia. Que acuda a ellos viendo en ellos respuesta de Dios también para mi vida. Y que a través de ese socorro que yo les brindo a mis padres, de esa honra que les doy, de ese reconocimiento de lo bueno en ellos, eso es honrar también. Entonces miren que hay como diferentes dimensiones de la palabra honrar. Por una arista veremos como que es respetar, tener en cuenta, valorar, reverenciar. A los papás nos debemos acercar incluso así, con reverencia. Ellos se merecen de nosotros estas actitudes. Pero no solo es a eso, sino también reconocer todo lo bueno que hay en ellos. Pero Sandra, eso es porque usted no ha conocido a mi papá. Y yo le diré, eso es porque usted tampoco conoció al mío, antes de la sanación que el Señor le otorgó a través de mi sacramento del matrimonio. Y esto tendremos que verlo más adelante. Vamos a ver si en la próxima charla se puede, si no en la peregrinación, muchachos, porque es que esto es una cosa tan grande que no se puede quedar ahí. Mi sacramento, y es ahí cuando yo les digo, es que no hay plenitud sin sacramentos. Es por ello que los hemos mandado a vivir los sacramentos, y casi que una de las primeras prácticas espirituales, si nos devolvemos al principio, va a ser confesión, Eucaristía, que la vamos a sostener alrededor, a lo largo de toda esta preparación para la consagración, la vamos a sostener, esta práctica espiritual de la Eucaristía, de la confesión frecuente, a lo largo de todo el curso. Que cuando lleguemos a Jesús, el día de la ceremonia, para querernos consagrar al Padre, sea para nosotros alguien familiar, hombre, que sea íntimo de nosotros. Por eso también hemos dicho, visite el Santísimo. Y no puede ir presencialmente. Vean, yo les soy honesta, a mí me cuesta ir todos los días a Eucaristía, me cuesta hacer el rosario todos los días, me cuesta vivir en el Santísimo, esa práctica, me cuesta. ¿Por qué? Imagínense estos ritmos de vida míos. Les voy a decir qué hora es. La 1:28 de la madrugada. Y tengo en el chat del otro celular aproximadamente 400 mensajes por contestar. O sea, no me puedo acostar sin contestar esos mensajes, sin grabar este video. Yo digo, Dios mío, y en el día soy madre. Y en estos días que mi niña ha estado enferma, no la puedo sacar y ventearla por la noche para ir a Eucaristía de 6 de la tarde. Y a las 7 de la mañana estoy atendiendo a la familia aquí y allá. Hay 2 Eucaristías. No puedo vivirlas presencialmente siempre. ¿Saben qué hago? A las 11 de la mañana hay una Eucaristía de los Caballeros de la Virgen. A las 5 de la tarde hay otra Eucaristía en el Señor de los Milagros de Buga.
Y así sucesivamente. Hay una de ustedes, Carolina, amada de mi alma, Carolina Muñoz, un día en esos afanes que nos cogen ya porque se acabó el día, no viví la Eucaristía y me hace falta porque es que me estoy muriendo si no la vivo. Es que es en serio, vea, me estoy disecando, me diseco. Algo me pasa, me siento débil, como que no doy. No soy capaz. Vea, yo puedo dormir poco, porque en realidad duermo muy poco, pero en realidad eso no me importa tanto como comer poco el cuerpo de nuestro Señor. Uno puede comer poco comida, pero si usted deja de comer a Cristo, su debilidad es inminente. Su debilidad le puede. No importa, ¿cierto?, lo que el mundo nos pueda proveer para nuestro sustento. Si tu sustento verdadero no está en la Eucaristía, olvídate. Olvídate que vas a funcionar para nada. ¿Que vas a ser mejor hijo? No, hombre. Si no eres buen hijo del Padre Celestial, teniendo unión y comunión con Él en el Hijo Jesucristo, ¿cómo vas a ser tu verdadero hijo para tu papá? Eso no es posible. No me separes las cosas que disolviéndolo no vas a lograr vivirlo. Integrándolo, conservando su integridad, es que vas a lograr la plenitud como hijo. Y a mí me cuesta, entonces Carolina les contaba, Carolina Muñoz, tan hermoso, ahí uno tener amigos en Dios. Y esto que sea un homenaje a ella y en ella a todos los que son amigos amados de mi alma, cercanos a mi corazón. Almas, yo les digo, o sea, una condición para que alguien sea llamado amigo mío es un alma eucarística. Si es eucarístico, eso es un buen inicio. Resulta que Carolina me decía, no he vivido la Eucaristía, ay no, corriendo. Ya se iba a acabar el día, ya ella se iba a ir a acostar y me escribió, la encontré. ¿Saben qué? Una Eucaristía en vivo de Filipinas, por allá de lejos. Y yo decía, yo me admiraba y contemplaba su afán de Cristo y de vivir el proceso íntegramente. No estamos hablando de ese, sino de otro que vivimos en otro momento. Y ella me decía, ay, ya puedo descansar, porque se vuelve para nosotros una agonía cuando no comulgamos, cuando no estamos en presencia del Señor. Si todos los afanes del mundo lo transformáramos en esto, en afán de estar con Jesús, todo lo demás carecería de importancia y es más, tendría solución. Todo lo demás, les aseguro. Todo lo demás tendría solución. Pero nuestros afanes es solucionar todo a nuestra manera y en nuestro tiempo, dejando por fuera al Señor. Dios mío, nos hemos alargado más de la cuenta. Bueno, ahí termina la crónica y reflexión de esta charla, de mi vivencia con la Eucaristía, que por el afán, todo lo que implica toda una consagración de esta tan apoteósica. ¿Quiénes somos en este equipo de trabajo? Mi esposo y yo. No hay más para dónde. Que ustedes, yo no sé si se imaginan que hay un gran equipo, pues ya lo quisiera yo. Bueno, no, sí me imagino que hay un gran equipo porque una corte de ángeles y santos intercesores como son ustedes también para nosotros y sobre todo las madres desde el hogar, que con su oración, su intercesión y sus ofrecimientos se unen a nosotros. Y les digo que sin eso no podríamos. Incapaz me declaro de hacer una labor de esas tan titánica como una consagración. Es que ustedes no dimensionan lo que esto es. Dios mío, esto sobrepasa todo. Toda capacidad humana la sobrepasa. Yo digo, no, es que yo no sería capaz. Solamente, Señor, si tú me prometes que vas conmigo, yo lo hago. Y si me acompañas en la intercesión, en la compañía también de las religiosas, de los hermanos, los sacerdotes, mi director espiritual, si no, soy una incompetente, les cuento pues. Bueno, ¿qué me impide ser mejor hijo? ¿Qué me impide honrar a padre y madre? Que es otra manera de decirlo. ¿Qué me impide honrarlo? Honrar a mis papás. Primero, el desconocimiento de mi alma y el desconocimiento del alma de mis papás. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos a unos papás muy imperfectos delante, se nos olvida que nosotros somos igual de imperfectos o peores que ellos. Cuando tenemos unos papás que carecen y adolecen de muchas enfermedades en sus almas,
Eso no nos mueve a compasión. Eso nos mueve es como a exigencias. Uno puede exigirle a alguien que me dé lo que no tiene. San Juan de la Cruz dice esto: donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. ¿Cuándo? No nos compete a nosotros saber el cuándo. Sandra, es que yo llevo haciendo eso por mi papá una semana, un mes, un año, 10 años. Bueno, tendrás que perseverar. El cielo es de los que perseveran. Y si tú quieres el cielo para tu alma y la sanación para tu alma en lo que respecta a las relaciones con tus padres y con cualquier persona de tu familia, necesitas perseverar. Conocer tu propia alma, ¿qué nos implica? Y por eso yo soy amiguísima de los exámenes de conciencia, y ojalá escritos y largos, profundos y de vida. Y hágalos con los mandamientos, hágalo con las bienaventuranzas, hágalo con el Padre Nuestro, haga el examen de conciencia con todo lo habido y por haber de Dios. Y va a encontrar una arista diferente cada vez. Hágalo con cada estado de vida. Vea, no nos alcanzaría la vida. Yo me sorprendo tanto cuando hay alguien que me dice, es que yo ya hice el examen de conciencia. Yo, ¿cuándo? Pues el año pasado, Sandra, acuérdese que lo hicimos para la sanación de las familias. ¿Cómo así que voy a volver a hacer eso, Sandra? Entonces yo para mi interior, yo lo único que hago es clamar y reclamar para esa alma el don del Espíritu Santo, que sus ojos se abran a la verdad y que esa alma pueda reconocer lo mucho que le falta. Si uno hiciese un examen de conciencia, por ejemplo, con la charla de padres, y empieza a mirar todo lo que le falta, o con la vida de sus hijos y empieza a mirar todos los errores que usted ha cometido con sus hijos, listo, de los hijos hacia los padres, empieza a hacer un examen de conciencia. Todos los errores que usted ha cometido como hijo con respecto a sus padres. Que no ha valorado lo que ellos han hecho por usted. Ha actuado con desagradecimiento. No ha tenido en cuenta sus deberes como hijo, solamente sus derechos. ¿Eso saben qué es? Usar una persona. Utilitarismo. Eso es despreciar la gracia de Dios en el otro. Así somos nosotros de tiranos con nuestros papás. Y peor, con nuestros familiares. Y empieza a hacer usted examen de conciencia. Pregúntese. Esa es la tarea. Y aquí vamos mezclando lo uno con lo otro para que esto no se haga muy largo más de la cuenta, porque es que estas charlas ya me dan miedo hasta a mí. ¿Cuál es el bien más grande que he recibido de mi papá, de mi mamá? Es que no le veo nada bueno. Le digo, tiene que ajustar su mirada, ajústela, póngase las gafas. Vea, le presto las gafas. Estas son las gafas del cristiano. Páselo todo por estas gafas. Y me cuenta. No hay pecador tan pecador por el cual Cristo no haya derramado su sangre. No hay un pecador tan empedernido y tan malvado por el cual Cristo no haya muerto. Pregúntale a Cristo, si te cuesta ver lo bueno en tus papás, pregúntale a Él. Vete para el Santísimo y pregúntale, Señor, muéstrame qué hay de bueno en mi papá. No veo nada bueno, háblele con honestidad. Vea, esta conversación la tuve yo con el Señor, iniciando mi proceso de conversión. Y me pegaba unas chilladas allá en el Santísimo. Yo trabajaba cerca, pues en el centro, y cuando no era en la iglesia, en la capilla de San Juan de Dios, por Colombia, era en la de la Candelaria. Y yo era la Magdalena ya, moco tendido. No me importaba. O sea, uno llega a ese punto. Si no has llegado a ese punto, todavía te falta. De llorar delante del que sea, porque es que el Señor cuando llega y te quebranta y te abre, mejor dicho, el corazón, es tanta su luz y su verdad que tú no puedes con tu mentira. ¿Qué tal esa frase? Cuando el Señor llega a mi vida, es tanta su verdad que yo no puedo más con mi mentira. Y yo lo único que puedo decir ante Él es nada. O sea, quedarme sin lágrimas. Si ustedes no han llegado a ese punto de orar hasta quedarse sin lágrimas y sin voz, falta orar. Falta orar. Así lleves 50 años de vida espiritual. Es que yo tengo una conversión de hace 50 años, Andrés. Yo siempre he sido muy católica.
Si tú no has llegado al punto de quedarte sin palabras ante Dios y sin lágrimas, ahí ha faltado. Pídele al Señor, honesta y verdaderamente. Esa es la importancia de visitar el Santísimo, muchachos. ¿Saben qué hace Él? Desnuda nuestro interior en el Santísimo sin que nos demos cuenta. Y empieza a quitarnos las máscaras, las mentiras, las etiquetas que nos ha puesto el mundo y que nos ha puesto el pecado. Y nos empieza a desnudar el alma, el corazón. Y después, dice San Juan de la Cruz, escuchen esta hermosura. Ay. Y Dios, de quien es propio todo desprendimiento, empieza a desnudar el alma. A través de las tribulaciones, de las dificultades, de los dolores, de las heridas, de los sufrimientos. Y empieza a desnudar el alma. Y cuando la ve desnuda, no la viste, sino que la deja allí, desnuda. Para que esa alma pueda encontrar en Dios su todo. Esa alma en su nada reconozca en Dios su todo. Y en esto radica nuestra fe, fundamental y verdaderamente en esto. Por eso nosotros no somos ni budistas, ni hinduistas, ni nada de istas, ni nada oriental. Somos cristianos. Y todo cristiano llega de su nada al todo que es Dios. Mi nada. ¿Pero cuál es mi nada? Todas las prácticas espirituales que les vamos a dejar de aquí hasta que lleguemos a la peregrinación, incluso en la peregrinación, viviremos una práctica espiritual para yo empezar a descubrir mi nada. Ya les hemos hecho las advertencias. No es bueno llegar allá desprovisto y desarmado y solo. No, hombre. Porque si no vamos con el Espíritu Santo, les aseguro que un demonio irá con ustedes al otro lado. Y les susurrará las cosas más aterradoras al oído, cuando ustedes van a la verdad de ustedes mismos solos. Y esto es lo que ha llevado a las crisis existenciales a los seres humanos. Cuando llegan al reconocimiento de su verdad, solos, sin nadie que los acompañe, sin la Virgen María, los ángeles y los santos, sin el Espíritu Santo, sobre todo sin Jesús. La persona no puede llegar a nada. No llega a la verdad más profunda, la que veremos en la peregrinación. Todavía no hemos llegado allá. En la peregrinación vamos a ver esto. El perdón, fundamentalmente, una práctica espiritual Les digo esto porque me han preguntado, ¿y qué vamos a hacer allá? Entonces yo les voy diciendo, también les digo que no es posible inscribirse más personas. No, vea, yo les suplico, por favor. Hacer esto es, mejor dicho, implica no dormir, implica no hacer un montón de cosas. Se les ha puesto un orden para que ustedes puedan asistir. ¿Saben cuántas personas se inscribieron? Casi 400 para ir a la peregrinación. Y yo le doy gracias al Señor por la sed que ha puesto en sus almas y en sus corazones. Pero también les pido caridad, caridad con mi pobre alma, que da cuanto más puede. Y lo que no puedo dar, que el Señor lo complete en ustedes y me sepan excusar lo que no puedo dar. Y no puedo dar más tiempo. Los que van a escuchar esta charla, les pido por favor que si no han realizado el pago de la peregrinación, lo hagan cuanto antes. Y también a todos los que van a llevar niños, no, ¿y me puedo inscribir? No te puedes inscribir, ya pasó la época de la inscripción. Por favor, ayúdame así, con el orden que hemos puesto, ayúdame bastante que lo necesito. Y me vas a escribir, por favor, todos los que van a llevar los niños, que ya inscribieron los niños, me van a escribir. Mi hija se llama tal, mi hija se llama Juanita, tiene 10 años. Mi hijo se llama Pedrito y tiene 14 años. Acuérdate, Sandra, ellos están inscritos. Yo voy y los busco en la lista de los inscritos y los emparejo. Concilio esos chats. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque para ellos también va a haber unas prácticas espirituales. Sandra, yo quiero inscribir a mi nieto, yo no lo inscribí. Mi amorcito, toca que en otra oportunidad lo inscribas. En serio, o sea, no sé ni siquiera dónde nos vamos a meter tantos allá. Me dijeron, el cupo es para 300, van 400, Dios mío. No, bueno. Les pido por favor que se unan a la peregrinación, a la intención de peregrinación en oración.
Yo sé que he dado muchos titulares aquí, pero vea, hace mucho no nos hablábamos. Parece que hubiera sido hace un mes que no les grabo una charla. Bueno, mi desconocimiento de mi propia alma, y cuando damos un impedimento, damos un facilitador o un remedio. Mostramos el problema, pero a la vez una solución. Yo no conozco mi alma, por eso me atrevo a juzgar a mi papá como lo juzgo, a ser desagradecido con él, a no ver lo bueno que el otro tiene, porque honrar, dicho sea de paso, es también reconocer de forma pública lo que tu papá, tu mamá tiene de bueno. Si no eres capaz de hacer eso, te falta conocerte a ti mismo. Si no eres capaz de hacer eso, falta conocer a tu papá, a tu mamá, te falta conocerlo. Por eso no lo puedes admirar ni valorar. El cuadro que tienes de tus papás está incompleto, si no puedes llegar a eso. Para ello, entonces, el examen de conciencia, ¿qué tan buen hijo soy? ¿Cuál es el más grande regalo o el bien más grande que he recibido de mis papás? Y escríbalo, haga una lista. Yo he recibido de mis papás la herencia de la fe. Yo he recibido de mis papás el sustento durante toda mi infancia, mi niñez. Sandra, mi papá nos abandonó. Bueno, he recibido el don de la vida, de la existencia, sin la cual nada de lo que tú eres sería posible. Empieza a ver quién es tu papá, quién es tu mamá. Empieza a verlos con ojos nuevos. Pónganse ustedes a pensar un momento cómo de diferentes serían las familias si los papás siguen las recomendaciones de la charla pasada y los hijos siguen las recomendaciones de esta charla y los esposos siguen las recomendaciones de la charla que viene. ¿Cómo serían de diferentes las familias? Si todos salimos al encuentro de todos, en algún momento nos tendremos que reunir. En algún momento tendremos que coincidir. Y yo no te estoy diciendo que esto va a ser un proceso esporádico como por arte de magia, como sucedió. No, va a ser paulatino, va a ser paso a paso. Pero lo único que el Señor te está pidiendo es que te dispongas. Haga las tareas y haga las prácticas espirituales. Vaya al Santísimo, Eucaristía, Rosario. Esas son las que hemos dejado por ahora. Y a los papás les dijimos, hagan un ayuno por sus hijos. Y ahora a los hijos les vamos a decir, hagan un ayuno por sus papás. A su vez, haga una lista. Sus papás, ¿quiénes son? ¿Qué les han dado de bueno? Miren, una práctica espiritual, y desde una de las primeras charlitas les pusimos unas tareas como para que vayamos adelantando, para ir adelantando terreno en estas charlas, y es hacer un árbol genealógico. Quien no lo haya hecho, le invito a que lo haga. Sencillo, no hay que hacer un croquis, no hay que hacer un mapa, no hay que hacer nada de eso. ¿Cómo lo hago yo? Vamos a hacerlo aquí. Ponga abajo su nombre. Su nombre. Vea. Coja una hoja, ponga abajo su nombre. Y acá le hace una patica y pone papá. Y acá le hace otra patica y pone mamá. ¿Cómo se llama su papá? ¿Cómo se llama su mamá? Ellos tienen unos abuelos suyos o papá de ellos. ¿Cómo se llama la mamá de su mamá? ¿Y cómo se llama el papá de su mamá? Y así sucesivamente va haciendo el árbol genealógico. Papá, mamá. Hasta donde se lo conozca. Si no conoce sino el nombre de sus papás, y muchos de nosotros, ni siquiera muchos de ustedes no conocen el nombre de sus papás, solamente conozco el nombre de mi mamá, listo. Papá, no sabe cómo es su nombre. Bueno, en el peor de los casos, pues. Y va a poner acá al ladito, bueno, mi mamá tiene estos y estos hermanos. Y mi papá tiene estos hermanos, o sea, mis tíos. Y ellos a su vez tienen unos primos míos. O sea, sobrinos de mi mamá y de mi papá. Y empieza a construir su árbol. Vean, esta práctica la hicimos el año pasado porque es importante. Una de las cosas a las que yo siempre recurro, porque de allí sacamos mucho bien, es el origen de lo que somos. De lo que somos primeramente en Dios y segundo de lo que somos humanamente. Y es una cosa preciosísima. O sea, ¿cómo desconocemos quiénes somos y nuestras raíces y queremos saber para dónde vamos? Y en ese árbol genealógico, si le es posible, muchos de ustedes ya lo tienen porque ya lo han hecho con nosotros. Quienes no lo tienen, háganlo.
hagan un árbol genealógico y empiecen a mirar su mamá, si se le dificulta ver qué es lo bueno que su mamá le ha dado o su papá. Una práctica espiritual muy hermosa es esta construcción de su historia familiar y va a empezar a visualizar. Ve, yo soy muy organizada y me encanta ayudar a los demás. ¿Usted de dónde trajo eso? Porque usted no se hizo a usted mismo. O sea, usted eso de dónde lo aprendió, dónde lo obtuvo. Y va a empezar a visualizar en sus familiares una riqueza impresionante. Entonces va a ver que por el ladito de su papá usted tiene una tía que le encantaba hacer obras de caridad. Por el lado de su mamá va a haber una tía o un tío, eso mejor dicho, era un hombre aplomado, ordenado, caballeroso, y resulta que usted como hombre también es caballeroso, le encantan los valores, bueno, si no le heredó de su mamá, por el ladito de ella y por su familia usted tuvo que haber recibido algún bien. ¿Cuál es? Aparte de que te dio la existencia, que ella es el bien más grande que te pudo haber dado. Y empiece usted a valorar la riqueza que usted tiene en sus papás. Que sin ellos, usted no podría ser lo que es. Y nos hace tanta falta valorar a los papás que por eso los usamos, como si fueran un trapito de cocina viejo. Que ya como no nos sirven y necesitan nuestros cuidados, nuestras atenciones, ya yo no tengo tiempo porque estoy muy ocupado viviendo la vida que gracias a ellos tengo. Miren qué irónico, qué injusto. Y queremos que Dios sea justo con nosotros, que los demás sean justos con nosotros, cuando nosotros no somos justos con quienes tenemos más cerca, olvidando a nuestros familiares, a nuestros seres queridos como a su propia suerte. Y empieza a revisar. Vea, yo esto lo hice y me di cuenta que yo tengo tíos, abuelos vivos todavía. Y tengo pendientes porque no los conozco. Una visita que recibí de una familiar, de una tía, y ella me decía, tú tienes un tío abuelo vivo y se llama tal por cual y vive en tal situación. Y yo digo, Jesús, ¿y yo cómo no sabía esto? También nos empieza a responsabilizar el Señor y a decir, es que no todos son derechos, papito. Desconfíe de esa manera de vivir y de actuar, no solamente suya, sino en la cual hemos instruido a nuestros hijos, que creen que no tienen sino derechos. Creemos que no tenemos sino derechos. Yo tengo derecho a que usted me mantenga. Yo tengo derecho a que usted me ayude a salir adelante. Pero si no das gracias siquiera, con un mal agradecimiento, Dios mío, no sigamos propiciando heridas en los corazones de nuestros papás, de nuestras mamás. Vamos a ver ahorita cuáles son las promesas para los hijos, por honrar a padre y madre. Porque además tenemos mucha ignorancia frente a las promesas del Señor hacia nuestros padres. Eso está en el Eclesiástico 3, 1 al 16. Si ustedes ven la Eucaristía de la Sagrada Familia, quienes han estado atentos, siempre son las mismas lecturas. Esa es la Eucaristía por excelencia de este hogar, la Sagrada Familia. Es el último fin de semana del año, el último domingo antes de Año Nuevo. Esa es la solemnidad de la Sagrada Familia. Y es impresionante porque esa hermosura de Eucaristía, y cómo es que pasamos por encima de esas lecturas como si nada. Ustedes no saben la fuente y la riqueza que eso significa para el alma, contemplar esas benditas lecturas. Ahorita vamos a ver una parte. Pero esa ignorancia frente a las promesas de Dios nos limita en el bien. Si yo sé que algo es bueno para mi alma y me están diciendo el por qué, es como cuando uno le dan un remedio. Vea, tómese este juguito de remolacha con zanahoria y con miel y con hígado licuado. Y usted, uy, yo no quiero eso. Resulta que tú tienes una enfermedad que se llama ignorancia, que se llama falta de amor, que se llama falta de caridad. Y tu remedio es este juguito de remolacha con hígado licuado. Le vamos a poner así pues para hablar en un lenguaje muy
común. Esas son las promesas de Dios. Mire, si usted hace esto, si usted se toma esto, usted va a tener este beneficio. Se le va a quitar esa anemia. Porque toda ignorancia es una deficiencia. Así se podría ver una ignorancia, como una deficiencia en algo. Deficiencia en el entender, en el saber. Ignoras algo. Listo. Hijos míos, escuchen los consejos de su padre. Escuchen al padre. La obediencia entra por el oído. Obediencia viene de una raíz latina que significa precisamente eso. Disposición a escuchar. Escuchen los consejos de su padre. Pónganlos en práctica y se salvarán. Ustedes quieren llegar al cielo, a la plenitud de la vida eterna. Escuchen los consejos de sus padres. Porque el Señor honra más al padre que a los hijos. Se lo repito, el Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados. ¡Qué belleza! No hay reparación, no hay liberación sin reparación. Usted quiere liberarse de lo que sea que le está sucediendo, yo no sé qué es, su situación económica, su situación familiar con su esposo, su esposa, con sus propios hijos. Empiece por el derecho. Sí, coja los mandamientos. Honre al Señor. Ámelo con todo su corazón. Pero sobre todo también, honre padre y madre. Porque quien respeta a su madre acumula tesoros. Quien honra a su padre expía sus pecados. ¡Qué hermosura! Quien honra a su padre recibirá alegría de sus hijos. Ustedes quieren que sus hijos sean buenos con ustedes, sean ustedes buenos con sus padres. Y cuando rece, su oración será escuchada. Muchas veces, vean, nos preguntamos, pero es que ¿por qué Dios no me escucha? Es que parece como sordo. Pregúntese, amiguito, amiguita, hijito, hijito de San José. Pregúntese. ¿Usted cómo está viviendo su vida? Vívala, empieza a mirar de cara a Dios. Su oración no es escuchada. Y usted escucha a sus papás. Pero quieres que Dios te escuche, pero tú no escuchas. Cuando rece, su oración será escuchada. Cuando honre a padre y madre, me devuelvo. Quien honra a su padre recibirá alegría de sus hijos. Y cuando rece, su oración será escuchada. Quien respeta a su padre tendrá larga vida. Quien obedece al Señor conforta a su madre. Y sirve a sus padres como si fuesen amos. Hermoso. Honra a tu padre de palabra y obra. ¿Cómo es honrar al Padre de palabra y obra? Desconocemos completamente lo que significa la palabra honrar. Honrar con nuestra vida es poner por obra los consejos de nuestros papás en el bien. Pero resulta que yo no tengo un papá que me aconseje. Pues sí tienes. Por eso te estás consagrando a San José. Por eso te estás consagrando a San José. Mira. Si tienes, este es tu Padre espiritual. Él quiere ser un papá para ti. Papá verdadero y San José. Les aseguro que cualquiera que se abandone a su providencia no se verá defraudado. Se los digo yo que he recibido incontables milagros de San José. O sea, se volvió en lo cotidiano y en lo pequeño. Mi intercesor, número 1, en milagros, en obras. Es como saber que Él está siempre ahí. Es que es hermoso. Usted que no tiene padre, que quizá no sé cómo será su situación familiar, yo no sé, fue abandonado, fue rechazado por su papá al nacer.
nunca fue reconocido, ni siquiera le dio su apellido, muchísimo menos un desayuno, una bolsa de leche. Vea, yo sí le aseguro algo. San José sí está al tanto de la situación y está esperando esta disposición de corazón para ser un verdadero padre para ti, en el orden de lo santo. Pero no es deshonrando a quien nos maltrató, porque es que saben que este mandamiento no tiene cláusula y no dice honra a padre y madre. Si es bueno, letra pequeña, letra menuda, cláusula del contrato. Si es bueno, si no es bueno, deséchalo, ódialo, haz como si no existiera. No dice eso. Pero en la peregrinación vamos a ver cómo llegamos a ese perdón. Mejor dicho, les estoy dando la sed para luego darles el agua, que es Cristo mismo. Les estoy mostrando cuán sedientos están sus corazones de la verdad. Bueno, honra a tu Padre de palabra y obra para que su bendición llegue hasta ti. Porque la bendición del Padre asegura la casa de los hijos y la maldición de la madre arranca los cimientos. No te gloríes en la deshonra de tu Padre, porque su deshonra no es motivo de gloria, que muchas veces nos alegramos cuando les va muy mal a los papás. Bien merecido lo tiene. Ya no diga eso. No se acarree juicios divinos para su alma. Desgracias. No se acarree eso. Guarde silencio mejor. Si no tiene algo bueno que decir, no diga algo malo. Hay una virtud, mejor dicho, esto va a ser pregunta para la peregrinación. Vamos a dar un San José y un libro de San José a la persona que me diga esta pregunta, que me responda esta pregunta que está en este libro. ¿En qué página? No sé. Van a buscar cuál es el vicio que debemos evitar y la virtud que debemos fomentar, que tiene que ver con esto que les voy a decir. No descubran los pecados de los demás sin necesidad, en público y solamente para hacerlos quedar mal. Eso es un vicio y tiene un nombre. Quien me diga eso en la peregrinación le doy un San José. El primero que me lo diga cuando yo lo pregunte. Listo, para todos los que van a ir. ¿Cuál es ese vicio? Porque además no reconocemos lo bueno en nuestros papás, pero si andamos profesando y promulgando lo malo, vamos exponiendo como los chiritos al sol de nuestros padres. Eso no se hace. Si no tiene algo bueno que decir, guarde silencio. Vea, muérdase la lengua hasta que le salga sangre. Haga el ensayo. Tiene una tentación para decir algo malo de alguien. Vea, haga el ensayo, muérdase. Y si quiere y como que no puede, y como que, uy, es que me pica la lengua, muérdase más hasta que le salga sangre. Y verá cómo intenta usted y cómo somete su alma al bien. Cómo ordena y orienta su alma al bien. Honra es eso. No solo profesar el bien, sino callar el mal públicamente. Entonces no le puedo decir nada malo a mi papá, pues. Sí, con amor, con respeto, con reverencia, sabiendo quién es él para ti. ¿Quién es tu papá para ti? Camino a través del cual Dios te ha llamado a la existencia. Es muy importante para ti tu papá. Es la presencia de Dios en la tierra. Listo, que tiene muchos pecados. Y es que tú no los tienes. Es que se ha equivocado mucho. Es que tú no te has equivocado. Lo mismo que usted le va a decir al papá. Vea, primero mírese usted. Vamos a dejar hasta ahí lo de las promesas y lo van a acabar de leer. Eso es Eclesiástico 3, 1 al 16. En el árbol genealógico entonces vamos a revisar las virtudes que han pasado de generación en generación, pero también los vicios, los pecados, lo bueno y lo malo, las cosas tal cual son delante de Dios. ¿Saben por qué también no podemos ser buenos hijos? Porque nos falta humildad para ver nuestra verdad. Porque nos falta humildad
para ver la verdad de mi papá, de mi mamá. ¿Por qué hizo lo que hizo? Y yo en esto no quiero justificar el mal de nadie. Solamente quiero que te compadezcas, que te muevas. ¿Compadecer qué es? Padecer con alguien, padecer con alguien, padecer con esa persona que está sufriendo. Todo herido en su corazón, ¿saben qué? Guarda una herida. Toda persona que hiere a otro en su corazón guarda una herida. Quien tiene la capacidad para herir tu corazón, en su corazón ya ha sido herido por alguien más. Y si nos vamos a devolver al inicio de los tiempos, nos tendremos que remontar a Adán y Eva, al principio de los tiempos. Desde allí vienen todas las heridas de nuestro corazón. Entonces, devolvernos y buscar en mi papá el culpable absoluto de toda mi vida, eso no funciona así. ¿Saben por qué se nos imposibilita también ser mejores hijos? Porque nos falta sanación. Nos falta el reconocimiento de las heridas más profundas de nuestra alma y presentarlas ante Dios nuestro Señor. Eso es sanar, presentar ante Dios mi dolor, permitir que Dios toque mi llaga con la suya, con la herida de su mano, que toque mi llaga. Solo allí ocurre sanación. Y por último, diremos que se nos dificulta ser buenos hijos por el ataque demoníaco hacia la familia. Hay una guerra casada con la familia, que la quieren destruir a costa de todo, porque solo en la familia se vive el rostro de Dios Padre hacia los hijos. Ahí hay la posibilidad de crecer en todo aspecto de la vida o de crecer en todo aspecto de la vida. Envenenando y dañando, destruyendo la familia, se destruye la sociedad, se destruye la iglesia, se destruye todo. Se destruyen las almas. Camino perfecto de condenación, la destrucción de la familia. Por ello es tan importante, y todas esas consagraciones, como ustedes ven, la directriz de la Madre Maritza ha sido esta: las familias, las familias, las familias. Allí está la mayor necesidad. Hay que orientar el amor nuevamente hacia las familias. Bueno, ¿cómo cultivar entonces mi amor hacia mi padre y hacia mi madre? Un amor sano. ¿Cómo disponerme para la sanación, mejor dicho? Tener una memoria agradecida del bien que el otro ha traído a mi vida. Hacer esa memoria agradecida de lo del árbol genealógico, mirar todo lo bueno que yo tengo, mi amor por la lectura, por ejemplo, de dónde lo heredé. Yo hace poco pensaba, porque es que en mi familia no hemos sido ni escritores ni lectores asiduos, no, pero tengo una tía, yo no sé si ella en algún momento va a llegar a ver una de estas charlas, una tía, y ella escribió un libro con tanto amor y nos regaló a todos los sobrinos un libro que ella escribió. Y yo decía, qué bonito. Y yo ahora viéndome también en eso, en este bien, yo recuerdo que ella también nos daba a todos los sobrinos aguinaldo, a todos, y éramos muchos. O sea, póngale que éramos en ese momento, ¿qué? 25 sobrinos, póngale bajita la mano, porque mi familia es muy grande, una tía por parte de papá. Y ella nos daba aguinaldo, todos los diciembres nos daba un aguinaldo. Se tomaba el trabajo de comprarlo y de pasar por cada casa repartiendo a cada uno de sus sobrinos. Toma tu regalo con un abrazo. ¿Y saben hasta dónde ha llegado el bien que mi tía nos hizo? Que ahora yo quiero llevar esa misma alegría que yo tenía, el mismo amor de Dios que yo viví en los diciembres con mi familia, lo quiero llevar a todos los niños que no tienen la posibilidad de tener una familia que les acoja. No tienen la posibilidad de vivir un diciembre con un aguinaldo. Y yo quiero que todos, si estuviera en mis manos, yo quisiera que todos los niños
tuviesen un regalo y todo lo que representa para ellos. Nosotros hicimos una campaña, aquí hay muchas de las personas, y si aquí hay alguien, por favor me pone ahí. Yo hice parte de la campaña de San José Padrino el año pasado. Vean, les digo que qué cosa tan hermosa y tan apoteósica. O sea, una cosa monumental. Mi casa era, aquí yo les dejé un video llena de regalos por todo lado, eso que les mostré ya cuando estaba medio organizado. Porque el reguero, eso eran kits escolares por todo lado, lápices borradores, cuadernos, juguetes, balones, muñecas, de todo. ¿Y saben por qué se hizo eso posible? Precisamente por esa semilla de amor que mi tía sembró en nosotros, una tía paterna. Y a medida que tú vayas profundizando en tu vivencia de Dios, vas a empezar a ver más y más cosas, y más y más. Si ves poquito, tu vivencia en Dios es muy poquita, es pequeña, pero se va a ir ampliando. Y por este pequeño van a llegar grandes cosas a tu vida. Y ese agradecimiento que necesitas para vivir una vida feliz con tus papás, íntegra, plena, una vida de verdadero servicio hacia ellos, nace de una profunda gratitud. Yo no puedo ser agradecido con alguien que no admiro, que no reconozco lo bueno que tiene para mí, que lo que me ha dado es muy grande. Yo cómo me voy a... No, eso no funciona así. Resulta que, para concluirles esto, cuando volvamos a hacer campañas, yo los invito a que nos acompañen a entregar. Aquí estuvo la familia, una familia entera, y si don José Rodrigo Quiroz y su esposa Mónica están escuchando esto, les agradezco en el alma, porque ellos fueron con sus hijos, creo que fue con 2 de sus hijos. ¡Qué belleza! Ellos pueden dar testimonio de lo que allí sucedió en las entregas de esos regalos. Cuando llamábamos a los niños para el micrófono, esos niños eran como un resorte y parados, y cuando recibían sus regalos, saltaban, gritaban, lloraban de la felicidad. Se sintieron amados, y eso lo vale todo. Decía el padre Arturo Donofrio, de los misioneros de la Divina Redención, lo daría todo por la sonrisa de un niño. Y esa sonrisa, esa vivencia es posible en mi alma por el bien que yo reconozco que mi familia me ha entregado, ese amor por la caridad. Impresionante. Cuando yo reconozco mi propia miseria, cuando vivo verdaderamente el perdón de Dios, es que estoy preparado para acoger al otro con todo y lo que es, con su miseria, con su pobreza, con su indigencia, con su pecado, con sus, mejor dicho, las embarradas más horribles. Estoy preparada para acogerlo cuando yo me he sentido acogida por Dios. Y eso empieza, muchachos, con el examen de conciencia. Por eso es fundamental, y para la peregrinación debemos hacer ese examen de conciencia. Bueno, tercero, ¿cómo cultivar el amor hacia el Padre y la Madre? En la Eucaristía, entregar nuestra vivencia como hijos completa, con lo bueno y lo malo, y entregar las heridas más profundas que nosotros sabemos hemos tenido a causa de nuestros padres, de sus errores. Ir allá. Si hay un lugar para uno desahogarse, es ese. Ante Jesús, Eucaristía. Ustedes saben que cuando doy estas charlas, ya les conté, está Jesús aquí en medio. Él está aquí en medio de nosotros. Si hay un lugar para uno desahogarse, es ese. Ante Jesús. Porque ¿sabes qué? Lo que decíamos antes. No hay una realidad, una sola, que Él no conozca, que no haya vivido Él en su propia carne. Conoce todas las realidades del hombre, de las más bajas hasta las más altas. Por eso, solo en Él encuentra plenitud nuestra vida. El Cordero degollado, ¿se acuerdan de esa explicación que dábamos? Que ha ido a lo profundo de los infiernos y hasta allá, hasta la miseria de los mismísimos demonios y de los mismísimos condenados ha llegado para subir a la altura, es decir, a la miseria más miseria del hombre, ha bajado el Señor para tocarla con su amor y para elevarla, no para dejarla allá donde está, sino para elevarla hasta donde Él mismo está, que es en la misma presencia del Padre. Eso es lo que Él ha hecho, y ahí les estoy reuniendo todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él tocaba a los enfermos y su miseria, esto era lo que hacía.
tocar lo más bajo, lo más enfermo del hombre, para poderlo elevar hasta la presencia del Padre eterno, podérselo entregar. En su santo y divino cuerpo, nuestro Señor Jesucristo reunió todos nuestros dolores y nos da remedio y auxilio para cada una de nuestras heridas. Por eso, si no es allí donde tú vas a sanar, no es en ninguna parte. Olvídate psicólogos, olvídate de terapistas de pareja, olvídate de, mejor dicho, de cualquier cosa. Si no es en la presencia de nuestro Señor, eso no funciona. Y si no, haga la prueba y devuélvase cuando considere necesario y pida ayuda. Y aquí vamos a estar esperando que el Señor quiera y permita sea pronto. Y en la presencia de nuestro Señor vale la pena reconocer también, o sea, lo que ellos han tenido bueno, pero también lo que han tenido malo, sus errores. Vean, aquí hay personas que han tenido vivencias muy profundas y dolorosas, que han vivido, recuerden esas 3 heridas que hemos vivido todos al nacer: heridas de rechazo, heridas de abuso, heridas de violencia. En nadie esto es más profundo que con los papás. ¿Por qué? Porque es la persona que te cuida, que te protege, que debería protegerte, que más debería amarte, y tu corazón entra en un conflicto interno y al no entender se rompe. Solo esto lo rompe, más la herida que el otro propicia. Este dilema y esta disyuntiva, ¿cuál es? ¿Cómo es posible que si me ama tanto, me haga tanto daño? ¿Cómo es posible que si me ama tanto, me diga cosas tan duras y tan hirientes? ¿Cómo es posible que si me ama tanto, o que si es mi mamá, me haya abandonado? Si es mi papá, me haya abandonado. Y aún así Dios me dice que tengo que honrarlo. Vean, esto no es posible si no pasa por la cruz, por el lente de la cruz, por las gafas. Vea, póngase las gafas. Vuelvo y le digo, vaya a la historia, reconozca qué pasó en la vida de esa persona. ¿Por qué tomó esa decisión tan nefasta? Incluso de llegar, y doloroso es para mí decir esto, al abuso de su propio hijo, de su propia hija, a abusar a su propia criatura. Esto que estamos hablando aquí en presencia de nuestro Señor, solo ahí podría yo hablarlo. Solo aquí tendría yo el corazón y la cara y la voz y las palabras para poder, a través de esa presencia de Jesús, que en este momento, mientras se graba esta charla, nos acompaña, invitarlo a que toque la llaga de cada uno de ustedes, sea cual sea la que tengan con su papá. Y si ustedes revisan, ustedes creen que aman, pero no aman tanto como debieran. Viven su vida llena de prejuicios y de heridas basados en lo que sus papás hicieron mal. Esto es lo que el Señor quiere sanar. Incluso en la parte económica viven concibiendo de forma equivocada el mundo, su economía, su vida laboral. Esto lo atraviesa todo lo atraviesa. Vivimos de forma equivocada nuestra economía, nuestra vida de pareja, basados en lo que conocemos de nuestros padres y en lo que conocemos de sus errores. Por eso es necesario. Hay que parar y cortar con esa cadena de una vez y por todas. Tú eres inocente, quizá del daño que te propiciaron, pero quizá eres culpable de otras cosas. Y eso es muy santo y muy sabio, yo revisar. Bueno, yo soy inocente de esto, pero soy culpable de esto. Y en la presencia de Dios, dejar nuestra inocencia y nuestra culpa tal cual está. Presentárselo y decirle, Señor, este soy yo. Soy inocente de esto, pero soy culpable de esto. ¿Qué tan digno soy de amor, Señor? Solo tú lo sabes. Solo tú puedes decírmelo. Y solo tú me lo dices a diario en la Eucaristía.
El cuarto, te falta una visión completa de las cosas. Porque ¿saben qué? Solo vemos las heridas que nos han propiciado a nosotros, pero no vemos las heridas que nosotros hemos hecho. Eso no lo vemos. Como si una herida se alimentara de la otra, y se soportara en la otra y se fundamentara en la otra. Como que si fueran como una simbiosis. Como que depende de. Hay una palabra tan fea, un dicho, pero tan cierto, que yo no encuentro un homónimo en la vida espiritual. Lo voy a decir tal cual lo conozco en el mundo. Somos delicados sin delicadeza. Somos delicados sin delicadeza. Y cuando yo en este libro, ojalá se lean esto, hay un vicio de la delicadeza y una virtud de la delicadeza. Somos delicados equivale a decir que yo me delico muy fácil, pero no tengo tacto para el otro y no tengo una verdadera delicadeza. Soy muy sensible para lo que me hacen a mí, pero no para lo que yo hago a los demás. Ahí sí ya no tengo sensibilidad, ahí sí soy insensible. No, ¿usted es sensible o no lo es? O es un acomodado, una persona aquí a conveniencia. Y eso nos hace la delicadeza o la falta de visión completa, una falta de visión completa. Nos hace eso, nos daña y nos hace dañar a otros, nos miente. Es una visión parcializada de la situación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que busquen vicio de la delicadeza? Se les voy a decir qué página está. La virtud. Encontré primero la virtud. La virtud de la delicadeza está en la página 59. Y el vicio de la delicadeza está en la página 39. Léanlo. Un delicado sin delicadeza. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Una virtud de la delicadeza y un vicio de la delicadeza. Yo no me fijo en lo que yo hago de mal. Siempre estoy mirando lo que el otro hizo mal, lo que el otro pudo haber hecho mejor, lo que le faltó a mi papá para ser buen papá, pero no miro lo que a mí me faltó como hijo para ser buen hijo. Miren, la maldad, el desconocimiento, la cultura o herencia son quizá algunas de las razones por las cuales nuestros padres hicieron lo que hicieron con nosotros. Y entonces, ¿hasta dónde vamos a seguir propiciando estos hechos, estas razones para actuar de forma equivocada? Hasta el fin de los tiempos. O sea, nuestros hijos no se merecen algo mejor. Yo creo que sí. Una madurez humana y espiritual nos permite cultivar una verdadera relación de amor hacia nuestros padres. Una verdadera madurez humana y espiritual. Una verdadera madurez humana. La madurez humana pasa por esto. Hay diferentes características. Aquí solo voy a mencionar esta, que es la que me interesa para dar a conocer como el tema. Y es que alguien maduro humanamente separa los hechos y separa las personas. Ama a las personas y juzga los hechos. Evalúa y discierne las situaciones. Eso hace una persona humanamente madura. No se toma nada personal. Bueno, esta persona me hizo esto. Detesto la persona. No, estoy llamada a detestar el pecado, a detestar esto que esta persona hizo de forma equivocada. Lo que la persona hizo, pero la persona no. Porque si no, entonces no sería imposible en nosotros ese mandamiento de amados los unos a los otros. Si el Señor sabe de antemano que vamos a pecar y que vamos a herir al otro y lo vamos a ofender, o sea, no seríamos dignos de amor. Y ese anhelo de dignidad que tenemos en el alma merece ser satisfecho, merece ser colmado cuando yo tengo también no solo un lugar en el plan de Dios, sino también un lugar en la vida de otra persona. Un lugar digno. Entonces esa madurez humana pasa por separar
Personas son personas, los actos son actos, las personas no son actos. Las personas son personas y las personas se aman. Y los actos son actos y los actos se disciernen entre buenos y malos. Y eso de no hay actos buenos, no hay actos malos, eso es mentiras. Si hay actos buenos y hay actos malos. Y el Señor señala la maldad. Y señala también la bondad y el bien. Como en los frutos del Espíritu Santo nos damos cuenta si algo es bueno o es malo. Porque viene de Dios. Y si no viene de Dios, no es bueno. Todo lo demás, todo lo que no quepa en los frutos, queda desclasificado. El Señor nos está dando un estándar. Los actos son buenos, son malos. Y los actos se disciernen. ¿Los actos de quién? De la persona. Y al yo rechazar el acto de alguien, no estoy rechazando a la persona, estoy rechazando su acto. Yo rechazo la indiferencia de mi papá en toda mi niñez. Rechazo esto de mí, rechazo esto de él. No soy capaz, rechazo esto. Pero quiero amar a mi papá, quiero amar a mi mamá. Rechazo que mi mamá todo el tiempo trabajó y nunca nos dedicó nada. Nunca nos dedicó el tiempo que nosotros necesitábamos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. Siempre nos criamos solos. Mi mamá siempre estaba trabajando. Vaya, mire la historia. Quizás sería una mamá abandonada. Quizás sería una mamá llena de temores y de miedos. Venía de una extrema pobreza. Quizá venía de muchas limitantes y quería otorgarte lo mejor que ella creía que podía darte, que era esto, el fruto de su trabajo. Aunque eso en el desorden no propició sino más desorden, pero ella hizo lo mejor que podía. Basta ya de estar mirando con esa desconfianza todo lo que nuestros papás han hecho por nosotros. Eso no es digno de Dios, no es digno de un hijo de Dios. Usted quiere que Dios escuche sus oraciones, empiece por honrar padre y madre. Eso no solo le conviene a su alma, le traerá la paz que usted está buscando. Devuélvase. ¿Qué está haciendo incorrecto? ¿Qué le está faltando con su papá y su mamá? Y no solamente con ellos, con sus hermanos, con sus tíos, con todos los que lo rodean. Y la madurez espiritual, ¿cómo se obtiene? A través de la vivencia de los sacramentos. Así tenemos madurez espiritual. O sea, cuando Cristo encarna nuestra vida. Hasta su plena madurez espiritual de Cristo en nosotros. O sea, entre más yo haga crecer a Cristo en mi interior, más madurez espiritual voy a tener. Por eso es imposible que una persona tenga madurez espiritual si no es una persona de sacramentos. Por último, séptima, cómo cultivar el amor hacia el padre y la madre, cómo cultivar el respeto, la honra, la reverencia que les debemos, reconociendo que yo también tengo voluntad. ¿Por qué digo eso? Porque saben que en este camino uno muchas veces se da cuenta de que las personas creen que todo el mundo les debe, empezando por el papá y la mamá. Es que mi papá me quedó debiendo, mi mamá me quedó debiendo, más tiempo, más amor, más afectos, buenos tratos, más ejemplo, más, y tenemos como una lista de deudas que el mundo tiene hacia mí, empezando por nuestros papás y familiares cercanos, cuidadores principales, abuelitos, abuelitas, bueno. Pero resulta que se nos olvida que yo también tengo voluntad, que yo también puedo hacer algo por mí. O sea, yo simplemente me dedico pues aquí acomodadamente a decir, bueno Señor, haga pues que lo vi, haga pues. Y así le hablamos a Dios muchas veces. Y así le hablamos, y así le hablamos a Dios, ¿se imaginan cómo le hablamos a nuestros familiares y seres queridos? Si así le hablamos a Dios con esas exigencias, ¿cómo le hablaremos a nuestros seres queridos? Es que yo no entiendo, Dios, ¿por qué no me da lo que yo le estoy pidiendo? Pues será que primero quiere trabajar en tu alma. Como buen papá, te conviene más como abandonarte a sus planes. Y se nos metió, pues, que tiene que ser como nosotros decimos. Que tiene que ser como yo diga, cuando yo diga lo que yo diga. Y asimismo queremos que los demás actúen actuar nosotros con los demás. Como que sigan nuestro capricho.
llenos de exigencias, pero no dados a los demás. No queremos sacrificarnos en absolutamente nada. ¿Y por qué digo que yo también tengo voluntad? Porque no todo lo que a mí me ha pasado de malo en la vida es culpa de mis papás. Yo también tengo culpa. ¿Cuándo es el tiempo entonces para que yo reconozca cuál es mi culpa, mi participación en mi desgracia? Porque me encanta ir culpando a diestra y siniestra y señalando. Es que mi papá, es que mi mamá, es que vea, es que mire, mis abuelos, mis tíos, vea ese mal ejemplo que me dieron, como no me educaron bien. Es que yo también tengo voluntad. Y esto también es como para los papás, porque estamos educando a los hijos de tal manera que creemos que nosotros somos los responsables de todo cuanto acontece en su vida. No, no papá, no mamá. Él también tiene voluntad y él también, de parte de Dios, recibe llamados especiales a escuchar, a obedecer, a atender lo que Dios quiere realizar en su vida. Y allí, cuando Él tiene la disposición para ello, yo no estoy diciendo con esto que eximo de toda culpa y responsabilidad a los papás, no, cada uno tiene su culpa y su responsabilidad, padres tienen su responsabilidad, hijos tienen su responsabilidad en toda esta historia que se llama familia. Pero no está bien, hijos, estar manipulando a los papás cuando los responsabilizamos por todo cuanto nos ha pasado de malo en la vida. Y en los árboles genealógicos es un error que yo veo constantemente. Esto es fruto de la experiencia. Estas charlas son, mejor dicho, de la vivencia que hemos tenido con las familias. Y vemos que, vea, es que aquí en la lista de pecados, mire, infidelidad, lujuria, adulterio, fornicación, impureza. Y vea, yo también en las mismas. Mira lo que usted me vino a heredar. O sea, usted no tiene voluntad. Si usted también fue provisto de libre albedrío como su papá y su mamá. O sea, usted tiene la capacidad también para comprender lo que le hace bien a su alma y lo que no. Y luchar por la liberación, no solo de su familia, sino de las familias que vendrán, de los hijos que vendrán, de las generaciones futuras. Usted también tiene esa capacidad. Eso no es una capacidad sola y propiamente de los papás, es también su capacidad. Es necesario por ello que nosotros reconozcamos ante Dios también nuestra responsabilidad. Esta es la responsabilidad de mi vida en esta historia, Señor. Haz tú lo que quieras con esto. Sáname, libérame. Vamos a dejar la tarea. Entonces, recapitulando, ¿cuál es el bien más grande que he recibido de mis padres? Una lista de cosas valiosas. Luego vamos a coger el árbol genealógico y lo vamos a construir, quienes no lo tienen, y van a empezar a mirar, bueno, ¿yo qué he recibido? Si ya lo tiene, contemple lo que ya hizo. Ustedes hicieron unos hermosos el año pasado, dignos de enmarcar, definitivamente. El amor sí llega a una creatividad impresionante. Y me los mandaban y yo era feliz viendo eso. Y yo decía, Señor, qué hermosura con el amor que se nota que están haciendo esto. Coja ese árbol genealógico y revise las virtudes que han pasado de generación en generación. Soy una persona hacendosa, una mujer del hogar, una mujer dada a sus hijos. Soy una mujer trabajadora, organizada, me encanta cocinar. O sea, me encanta estar y cuidar en la caridad a los enfermos. Me encanta, no sé, mi profesión. Porque si nos devolvemos, nos damos cuenta de todas las cosas hermosas. Pónganselo ustedes a ver el niño Jesús, todo lo que recibe de su papá, de San José. Todo lo hermoso de Jesús viene también de San José. Bueno, piensen por un momento también en las cosas malas que quizá han recibido de sus papás, las heridas y los dolores. Bueno, también piensen cuáles son los talentos que ustedes han recibido y qué han hecho con ellos. O sea, su voluntad hacia dónde se ha inclinado. Con lo que tiene, ¿usted qué ha hecho? Listo, ya me hizo la lista de lo que no tiene. Ya se desahogó. Listo. Hágame la lista de lo que sí tiene. ¿Y qué ha hecho usted con eso? ¿Cómo lo ha capitalizado en pro de su propia familia para aportarle sanación?
liberación, rompimiento de cadenas y ataduras intergeneracionales quizá a su mamá, a su papá y a todos de ahí para arriba. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué es lo que usted ha hecho o qué es lo que quiere hacer? Yo quiero la liberación de mi papá que nos ha heredado a todos el vicio de la ludopatía y la pornografía, el vicio de la infidelidad, el vicio de la pereza, de las drogas, del alcoholismo. Queremos cortar con esto. Bueno, ¿usted qué está dispuesto a hacer? Es allí donde va a ser un ayuno por sus familiares, sus papás sobre todo. Pero lo va a hacer en general por toda su familia. Va a vivir un ayuno. ¿Cuándo? Este viernes que viene. Esta charla se graba lunes en la madrugada del martes. Tiene tiempo suficiente para que se prepare. Ayuno, ¿cómo se hace? Una comida, pan y agua. Se reemplaza una comida, pan y agua. Yo acostumbro agua bendita o exorcizada. Y un pan duro, un pan viejo. Y ojalá sea posible dejarlo afuera, sin la bolsita que lo conserva así todo blandito y todo jugosito. No, sáquelo y que le cueste. Que se como un mendrugo de pan. Porque me he topado también con personitas en estos procesos que quieren ir a comprar el pan más espectacular y más suculento para hacer un ayuno. Y yo digo, Jesús, ilumínalo, ilumínala. Y perfecciona este ayuno. Aunque es mejor que hagan ese ayuno que nada. Pero bueno, que cada vez nos cueste más. Busca oportunidad para honrar en lo público y en lo privado a tus papás. En una reunión familiar. Piense cuál es la próxima reunión familiar que hay en su familia, que hay en su entorno, que hay en su núcleo. Y si no hay, invéntese una. Y diga, voy a invitar a mi familia a un helado, a comer. Quién sabe, pues a comer crispetas en mi casa. Bueno, no sé. Hágalo. Propicie una reunión, sencillita si quiere. Y dígale a su papá y a su mamá cuánto los ama y cuánto les agradece por lo que usted ya vio, que tiene de bueno en su vida por ellos. Y piense, la última parte, piense por un momento, he sido un buen hijo. ¿Qué está necesitando mi papá y mi mamá en este momento de mí? En la charla pasada preguntábamos, ¿qué está necesitando mi hijo, mi hija? Y en el cuestionario también pensábamos, ¿qué está necesitando esos familiares de mí? Ahora es el momento de pensar en los papás. Mis papás quizá necesitan, mi papá está tan enfermito que necesita un caminador. Está necesitando un procedimiento médico porque es que necesita una cirugía rápido, porque si no se va a agravar su condición de salud. Propicie, busque la manera de que usted pueda acompañar esos procesos de sus papás. Gánese el cielo, porque ninguna persona que se ha ganado el cielo ha pasado por encima de sus papás, ignorándolos, echándolos para un lado. No. Entre más ha crecido en el amor, más cercano se nos ha hecho el cielo. Más cercano se ha hecho. Esas son las tareas. Ese era el tema de hoy. Largo, pero sustancioso. Espero. Que la gracia y la paz de Dios nos acompañen siempre y permitan nuestro Señor Jesucristo que los frutos de esta charla en el corazón de la Sagrada Familia, de San José y de la Virgen, puedan encontrar respuesta a nuestras necesidades de cuerpo y alma en el orden de lo santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No me ha quedado fácil grabarles la charla de la peregrinación que vamos a dar ahí, los detalles finales. Les pedimos por favor paciencia porque muchos mensajes preguntándome lo mismo. Las recomendaciones, bueno, ¿dónde nos recogen a los de Niquía? ¿Dónde nos recogen a los de la Estrella? Muchachos, un momento, sosiéguense, ¿sí? Que todo les va a llegar. Les aseguro que les va a llegar a todos al interno un mensaje. Su peregrinación sale de tal parte, lo esperamos en tal lugar a tal hora. Este es el proceso y eso es lo que vamos a explicar en la charla. Bueno, ¿yo a dónde llego? ¿Yo qué hago? Bueno, ¿y cómo es la entrada al bus? Porque eso no es como entrando marranos, no. Con la dignidad que se merecen, con el orden también, para que no vayan a enloquecer a los señores conductores.
¿cierto? Que yo estoy en este bus, que lléveme. No, un momento, con calma. Y desde ya nos vamos a ir preparando para todos los inconvenientes que nos van a presentar en esa peregrinación. Vamos a presentar en la presencia de Dios, vamos a llevar ese momento de la peregrinación y a pedirle, Señor, sosiega los corazones que quizás se van a alterar porque las cosas no salieron como ellos esperaban. Porque algo se salió de control, aunque nos esmeramos y lo preparamos con anticipación. Señor, da la paz a los corazones. Listo. Los quiero mucho, les mando un abrazo, pero de así, bien grande en el Señor, en mi oración y en mi corazón. Chao.